Entonces, vamos a comenzar la reunión de esta noche y recuerde pues de que una de las cosas importantes va a ser el hecho de que todos podemos participar, ya sea con preguntas o con opiniones acerca del tema que se está tratando. En este caso, fíjese que vamos a hablar acerca de la sabiduría de Salomón. En alguna reunión anterior hablábamos acerca de la situación esa del libro de Eclesiastés, ¿no? Sobre cómo fue de que digámosle así, los días en los que el rey Salomón se perdió y toda la situación que implicó eso, ¿no? Pero en este caso, pues digámosle así que nos vamos a concentrar en lo que es la parte positiva de lo que fue la petición esta de la sabiduría. Y fíjese que esta petición, la verdad es que fue una situación muy interesante. Porque, por ejemplo, si empezamos a ver los pormenores, veamos, por ejemplo, lo que dice Primero de Reyes 3:5. Hermano Hernán, si nos hace el favor de leer Primero de Reyes 3:5. Buenas noches a mi compañero, buenas noches, pastor. Con todo gusto, Primera de Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras, yo te lo daré, yo te dé. Imagínese qué ofertón más grande que en ese sentido Dios le dice, a ver, pedí lo que querrás. No sé, no, le digo yo a veces medio en serio, medio en broma, a veces le hago un poco de mención a la gente en el sentido de decir, imagínese que Dios le dijera a usted, decí, ¿qué querés? Aquí está el cheque en blanco y vos pones la cantidad. ¿Verdad? Que como que no dejaría de ser una cosa, no dejaría de ser una cosa un poco tentadora, ¿va? También a veces otra de las cosas que, por ejemplo, se ha discutido respecto de esta oferta es lo siguiente. Ah, bueno, ¿y qué corona tiene el rey Salomón como para que solo a él le hagan la oferta? ¿Y a mí por qué no? Pues, ¿verdad? ¿Y a mí por qué no me han hecho una oferta así de decirme pide lo que quieras que yo te dé? Ahora, claro, si lo vemos en ese sentido, recuerde de que las promesas, usted ve las promesas de oración en las escrituras, pues la verdad que son bien interesantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Señor dice en el Evangelio de Mateo, pedid, dice, os dará, dice, buscad y hallaréis, dice, y llamad, dice, os abrirá. O también, por ejemplo, lo que dice el libro de Santiago cuando dice, mire, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿va? O sea, en ese aspecto no es de que, ay, mire qué bárbaro este Salomón, qué oferta más grande esa que le hicieron de decir, pedí lo que vos querrás, ¿va? No, si lo que la verdad es que la situación es para todos. Pero el asunto tal vez que hay que resaltar es el hecho de que, bueno, ante una situación así, ¿qué es lo que pediríamos? Claro, mucha gente, o por lo menos el común de los mortales, como que sacaría su listita, va a decir, vamos a ver, necesito carro, casa, las cosas pequeñas de la vida, y una serie de tener una buena salud, de poder viajar todos los veranos y empezar a sacar una serie de situaciones. Entonces, es bien interesante de que en ese momento, cuando el Señor le hace esa oferta a Salomón, a pesar de que él en su momento, digámosle así, como que se le hubieran podido brillar los ojitos y empezar a pedir un montón de cosas, mire qué fue lo que pidió ahí en Primero de Reyes 3:9. Primero de Reyes 3:9. Oscar, si nos lees, por favor, Primero de Reyes 3:9. Todavía no estás conectado. Bueno, si no, hermano Juan Castro, si nos Sí, hace el favor. pastor, perdón. Ok, dale. Primero de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Correcto. Entonces vea de que en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Eh, Cuando el Señor le hace a Salomón esa oferta de decir, a ver, pedí lo que vos querrás, que aquí, como ya te dije, aquí te estoy dando el cheque en blanco, está firmado, el cheque tiene fondos, solamente para que vos le pongas la cantidad. Entonces, ante una situación así como que hubiera podido, la tentación era bien fuerte, ¿no? En el sentido de decirte que voy a pedir cualquier cosa extravagante. Lo interesante pues es la situación y usted puede leer en los versículos que están del 6, 7 y 8, cómo es de que el rey Salomón, entre otras cosas, primero reconoce la grandeza de Dios, reconoce el hecho de que es Dios el que lo ha puesto en el trono, pero precisamente ante esa situación, mira, le dice, yo mejor hagamos una cosa, mejor dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y mire qué es lo que sucede.
Fíjense que este versículo 14 que vamos a leer, es bien interesante por lo siguiente. Hermana María Lidia, si nos podrá leer, o no sé si irá en camino todavía. Sí, no, aquí estoy, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Primero de Reyes 3:14. Dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Correcto. Fíjense que este versículo es bien interesante por lo siguiente, porque está la situación, bueno, mire, si Dios había hecho sabio al rey Salomón, y entonces, ¿por qué después en el capítulo 10 y en el capítulo 11 lo vemos que comete unas metidas de extremidad tan horribles? Pues? Y aquí es donde hay que aclarar una cosa. Dios lo hizo sabio, pero el decidir entre lo bueno y lo malo, eso siempre quedaba en Salomón. Entonces, esto es bien importante y fíjese que nosotros en algún momento como que podríamos pensar, y creo que muchos hemos visto esa situación a veces en los hombres de Dios cuando pecan, más que todo en tiempos modernos, de que a veces una de las cosas que generalmente el común de los mortales dice, ¿y cómo es posible, mire, que un hombre de Dios que tenía un ministerio tan grande, que Dios se manifestaba en él de una manera tan especial, por qué en algún momento pudo cometer los errores que cometió? Pero es que lo que sucede es de que Dios no anula nuestra personalidad. Y esa es una cosa que es bien importante resaltar, porque ¿qué es lo que sucede? Se ve en este momento que Dios le dice, vaya, ok, yo te voy a dar la sabiduría, pero el decidir hacer el bien o el decidir hacer el mal, esa es una decisión que siempre será tuya, ¿verdad? Entonces es bien importante en ese aspecto resaltar ese punto de que es cierto, Dios le dio la sabiduría y dice que bueno, que después de que Salomón le dijo, yo quiero tener un corazón entendido, Dios le dijo, hecho. Y es más, le dijo, te voy a dar las otras cosas que no me pediste, porque no me pediste riqueza, no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste la largura de días, te voy a dar también todas esas cosas, pero también le hace la salvedad. Y si anduvieres en mis caminos, o sea, yo te he hecho sabio, pero la opción de poder elegir entre hacer el bien y hacer el mal, esa siempre va a estar en tus manos, ¿verdad? Entonces, esa era una de las cosas, por ejemplo, que la sabiduría que Dios le había dado a Salomón no iba a hacer, no iba a hacer. Entonces, este es un asunto que es muy importante, el hecho de que nosotros podamos comprender, ¿no? Porque le digo, hay veces, y se da mucho a veces cuando, repito ese caso, por ejemplo, a veces cuando hay hombres de Dios que cometen una falta bien grave, que a veces uno dice, bueno, mira, ¿y cómo es posible que si sabía tanto, cómo es posible que si Dios hacía tantos milagros a través de él? O sea, da la idea de que como él supuestamente sabía tanto, que como él tenía tanto tiempo de ministerio, entonces era inmune. No, no era inmune. Por eso es de que en este caso, ¿qué es lo que le dice? Si anduvieres en mis caminos, dice, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero fíjese que aquí se da otra situación, mire, y que es bien interesante. Hermana Maite, no sé si nos puede ayudar con la lectura de Primero de Reyes 3:15. Primero de Reyes 3:15 es el pasaje que está en pantalla. Hermana Maite Chamagua, si no, me dice y ponemos a otra persona para que nos lo lea. Bien. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Correcto. Perdón, hermano, su nombre es, disculpe. Hola. Bueno, fíjense que aquí este versículo que nos acaban de leer, hay una situación que es bien interesante que tal vez yo quiero traer a su consideración y que si usted tiene alguna opinión al respecto va a ser bienvenida. Y es lo siguiente. Dios se le aparece a Salomón en sueños y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón le dice que quiere el corazón entendido. Dios le dice que sí se lo da. Pero resulta que cuando Salomón se despierta y como que hubiera podido caer aquella cuestión de que, era sueño, hombre. Yo creo que vendría a ser así como a veces aquellas personas que dicen,
viera el sueño que tuve anoche, soñé que me saqué la lotería, ¿va? Pero qué tristeza fue que me desperté y era sueño. O que alguien dijera, mire, fíjese que soñé que andaba de viaje en un país que yo siempre había querido ir, ¿va? Y que andaba allí paseando con mi familia, disfrutando, pero qué tristeza fue cuando sonó el despertador en la mañana y me di cuenta que estaba en mi casa. Fíjese que en el caso de Salomón, por eso es que en el versículo 15 menciona esa situación, que dice que cuando despertó, vio que era sueño. Entonces, como que podía darse aquella situación de decir, pues quizás era mentira, va. Quizás, no sé si me doy a entender en esto. O sea, el hecho de decir, pues no, entonces a la hora de las horas, quizás todo eso que Dios me dijo de que me iba a ser sabio, pues entonces no era cierto, ¿va? Pero mire qué es lo que dice la escritura que hizo. Cuando Salomón despertó, dice, vio que era sueño. Y dice, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Hay una cosa, mire, si usted se fija, cuando Salomón se despierta, no es aquello de que él se levantó y dijo, qué brillante me siento esta mañana, ¿va? No, o sea, no se ve que haya pasado eso. O que, por ejemplo, digámosle así, de que Salomón hubiera podido decir, si es que ahora me siento una cosa, pero bárbara, ¿va? Me siento así, pero tan especial, que la verdad, que la verdad no sé qué decirle. Entonces, a lo que quiero llamar su atención es a lo siguiente. Él en ese momento no sentía nada. No sentía nada especial en el sentido de decir, vaya, Dios me hizo sabio, pero yo la verdad que yo ahorita yo no siento nada. Yo no siento nada, no me siento más inteligente, no me siento más sabio. Pero fíjese que aquí tiene que ver un poco precisamente con lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, cuando le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, dice, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va, dice. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces lo que sucede es que la obra de transformación de Dios en la vida de una persona ocurre de una manera de que tal vez si nosotros, yo creo que si cada uno de nosotros nos ponemos a analizar de cómo éramos nosotros cuando conocimos a Cristo y cómo somos ahora, le aseguro una cosa, que hemos cambiado un gran montón. Hemos cambiado un gran montón. Y tal vez en el momento no nos hemos dado cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede? En realidad lo que ha estado pasando es de que sí, efectivamente, estamos cambiando y Dios está obrando en nuestros corazones. ¿Algún comentario al respecto sobre esto que acabo de decir? Me he dado a entender sobre este puntito. ¿Todos estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea que tenemos esa situación, que pasó eso y ahora mire qué es lo que sucede con la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. ¿Qué tipo de sabiduría era la que Dios había dado a Salomón? Primero tenemos esta situación de que dice que Salomón le había pedido al Señor un corazón entendido, dice, para juzgar al pueblo, dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es el hecho de que efectivamente Dios le dio la capacidad de juzgar al pueblo. ¿En qué quedó demostrado? Quedó demostrado en el juicio que Salomón hizo sobre las mujeres rameras, que ya lo vamos a ver más adelantito con un poco más de detenimiento. Entonces, vemos esa situación de que primero y se demostró de que sí Dios le había dado la capacidad de juzgar, pero fíjense que aquí hay una palabra bien interesante. Bueno, cuando habla acerca de juzgar, ahí está de que la palabra en el texto hebreo significa juzgar, pronunciar sentencia, y en este caso dice, puede ser una sentencia ya sea para reivindicar o para castigar, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Y la otra palabra que es bien interesante y que está en el versículo 9 es precisamente que le dice para unir el bueno y lo malo. Y quiero que note lo siguiente. Hermano, quiero ver, hay alguien que tiene el micrófono, ya lo apagaron. Okay. Entonces, la otra palabra que también aparece aquí en el texto y que es bien interesante es precisamente cuando dice para discernir
entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿por qué razón es esto? Porque ¿qué se supone que es discernir? Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando diferencias que hay entre ellas. Usted se fija que antes, por ejemplo, en los diarios salían 2 dibujitos que, por ejemplo, decía, encuentre 6 diferencias o encuentre 5 diferencias. Ahora, ¿qué es lo que se hacía en ese caso? Prácticamente lo que era una labor de discernimiento, precisamente para ver la diferencia entre un dibujo y otro. Entonces, lo que Salomón le dice al Señor, yo quiero discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo bueno y lo malo se parecen. Lo bueno y lo malo se parecen. Entonces, como lo bueno y lo malo se parecen, por eso es de que usted a veces ha escuchado así dilemas un poco existenciales, ¿verdad? Como el hecho de decir, mire, quizá fumar marihuana no ha de ser malo, ¿va? Porque como la marihuana la hizo Dios, ¿va? Y situaciones así por el estilo de que a la hora de las horas, bueno, dice, y aquí que es a la hora de las horas que se supone que hacemos, ¿va? O mire, por ejemplo, si yo hago un secuestro y del secuestro el dinero que pido de rescate lo doy de diezmo a la iglesia, entonces el secuestrar no es malo, ¿va? Entonces, como lo bueno y lo malo se parecen, entonces, ¿cuál es la petición que hace el rey Salomón? Yo quiero que tú me des un corazón entendido. ¿Para qué? Dice, para poder discernir, dice, entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué razón? Porque lo bueno y lo malo se parecen. Entonces, como se parecen, es donde se necesita precisamente de que esa sabiduría de Dios para poder conocer la diferencia. Luego, fíjese que hablando acerca del tipo de sabiduría, veamos una situación que se da acá. Por ejemplo, hermano Magdaleno, ¿será que nos puede leer esa cita de Primero de Reyes 4:32? Primero de Reyes 4:32. Es la cita que está en pantalla. Primero de Reyes 4:32. Hermano Magdaleno, no sé si nos escucha. Sí, bendiciones, hermano. Muy bien. No sé si me escuchan. Sí, ahorita sí le escuchamos. Ahorita Es sí que no se escucha bien. Hay una tormenta aquí que no se escucha bien. Bueno, pero dice, y compró 3,000 proverbios, y compuso 3,000 proverbios y sus cantidad. Cantares. No alcanzo a leer aquí. Ajá. Por eso le estoy ayudando. Dice, y compuso 3,000 proverbios, dice, y sus cantares fueron 1,005. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que le ocurrió a Salomón con la sabiduría que Dios le dio es precisamente de que, digámosle así, que se hizo como compositor, por decirlo de una manera. Usted dice, mire, y en el libro de Proverbios hay 3,000 proverbios. No hay 3,000 proverbios. En Proverbios están, digámosle así, los selectos. Pero seguramente Salomón compuso muchos más. Sus cantares fueron 1,005. El cantar que nosotros tenemos, que forma parte de nuestra escritura, que dice el cantar de los cantares, ese nombre de cantar de los cantares es ¿por qué razón? Porque es el mejor de todos. Por eso se llama el cantar de los cantares. Pero ¿qué dice la escritura? Mire, dice el rey Salomón no solo compuso el libro de cantares que nosotros tenemos en las escrituras, él compuso 1,005 cantares. Entonces, ahí usted se puede hacer una idea, de la creatividad que significó para el rey Salomón ya a la hora de las horas esa sabiduría que Dios le había dado. Y fíjese que también inclusive se dio otra situación. Mire, ¿qué es lo que nosotros tenemos por acá? Hay alguien que tiene allí que dice solamente Cam. No sé quién será, para que nos ayude en la lectura de este pasaje. Yo. A ver. Yo, Camila. Bueno. Ok. Primera de Reyes 4:33, ¿verdad? Sí. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Ya reconocí ese cambio. Bienvenida, doctora. Gracias, bienvenida. Un gusto. Mire la otra cosa que le sucedió al rey Salomón con la sabiduría que Dios le dio. Dice que él comenzó a disertar sobre los árboles.
Dice, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, dice, y asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Entonces, cuando Dios le dio la sabiduría al rey Salomón, vea que la sabiduría como que, digámosle así, como que agarró diferentes rumbos. Porque estaba el rumbo, por ejemplo, ese de que él podía juzgar al pueblo, pero también la otra cosa que lo hizo fue un compositor. Y la otra cosa que también lo hizo fue que lo hizo muy observador de la naturaleza. Es por eso que usted ve en el libro de Proverbios cosas como esta, mire. Hermano Jaime Rivas, si nos ayuda, por favor, con Proverbios 6, del 6 al 8. Proverbios 6, del 6 al 8. Palabra de Dios. Que te vaya bien. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Correcto. Entonces, ¿por qué es que el rey Salomón en el libro de Proverbios escribe ese tipo de cosas? Por lo que nos dice el libro de Reyes, que una de las cosas que él hizo fue que comenzó a disertar sobre los animales. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que a partir de ese momento lo que le ocurrió fue que él comenzó a ver los animales y a aprender de ellos. Es por eso de que usted ve en el libro de Proverbios que hay muchas ilustraciones de animales. Pero ¿por qué razón es eso? Era precisamente, por ejemplo, por toda esa situación de que él pasaba sus ratos viendo a los animales. Le aseguro que, por ejemplo, en este caso, para escribir este proverbio, en algún momento se ha de haber puesto a ver un hormiguero y aquello de que, bueno, ¿y estas qué están haciendo? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? La sabiduría que Dios le dio le ayudó a ver cosas de que a veces el común de los mortales pasamos por alto. Fíjese que, por ejemplo, mi papá, bueno, él murió hace varios años, pero una de las cosas que él me comentaba, por ejemplo, y a él le gustaba mucho ver los documentales de animales. Y una de las cosas por las que a él le gustaba, por ejemplo, ver más que todo en el caso de las águilas, a él le gustaba ver una cosa. Era el hecho de que las águilas, digamos al principio, ¿qué es lo que hacen? Ellas cuidan a sus crías, las alimentan, hacen un montón de cosas. Pero mire, llega un momento en el que los padres, ¿qué hacen? Tiran al aire, tiran del nido a su hijo. ¿Y por qué lo tiran? O volás o te morís. Entonces, él, una de las cosas que a él le llamaba la atención de esa conducta de las águilas era el hecho de decir, bueno, mire, no será de que a veces los hijos no desarrollan el potencial, porque como nosotros lo estamos cuidando de que, ay, el bebito pobrecito, y que a la hora de comer, ¿y qué quiere de comer mi príncipe? Y una serie de cosas así por el estilo. Entonces, como que estamos criando una generación de niñones. Entonces, por eso es de que a él le gustaba ver eso de los documentales de animales, y él me había hecho el comentario de la interpretación, digámosle así, que él tenía respecto de ese comportamiento de las águilas. ¿Qué le pasó al rey Salomón? Con la sabiduría que Dios le dio, empezó a notar ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que él le ayudó fue precisamente de que se comenzó a ser muy observador. Se comenzó a ser muy observador respecto de las cosas que pasaban. Pero no solamente eso, sino que él observaba y también aprendía, que es el otro detalle interesante. Fíjese que también otra cosa que pasó con el rey Salomón fue lo siguiente. En la época del rey Salomón ocurrió esto. Bueno, entonces, ¿qué fue una de las cosas que ocurrió precisamente en la época del rey Salomón? En la época del rey Salomón fue cuando el reino de Israel tuvo la mayor prosperidad que haya tenido en algún momento. Tan es así de que ese mapa que usted ve en pantalla, si usted quiere después agrandarlo para efecto de leer el texto, se lo voy a leer porque es un poco largo, pero mire lo que dice. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose.
Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si usted ve el mapa ahí, por ejemplo, hay 3 colores. El color más oscurito fue el reinado de Saúl. El que está en rosado es el reinado de David. Y a ese rosado, el que está anaranjado, y entonces ¿en qué se llegó a convertir? Se llegó a convertir en Salomón. Entonces, la época de Salomón fue, digámosle así, la época más próspera. Ahora, claro, eso no estaba exento de problemas. Eso no estaba exento de problemas. ¿Por qué no estaba exento de problemas? Porque una de las cosas precisamente, recuerde de que en sus clases, para los estudiantes de teología, esa zona de Israel está precisamente en un territorio que en costumbres y geografía bíblica se conoce como la media luna fértil. Y tan es así de que en la actualidad, como ese punto que está allí es la unión de 3 continentes, específicamente Europa, Asia y África, desde tiempos antiguos ha ocurrido de que esa partecita del mundo la han querido conquistar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se imagina usted lo que representaba para toda la gente de alrededor de que en ese momento del rey Salomón hubiese un rey tan poderoso? Y mire lo que dice, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? De que es como para decir que bárbaro este sujeto, ¿va? Pero claro, ¿de dónde venía todo eso? Y tal vez la reflexión que yo quiero llamar su atención. Salomón no le pidió a Dios dinero. No le dijo dame dinero, dame la inteligencia para poder hacerlo. ¿Sí? Salomón no le dijo a Dios dame paz con todos mis enemigos, sino que le dijo dame la inteligencia para poder tener paz con todos mis enemigos. El punto que quiero enfatizar es este. A veces, por ejemplo, nosotros nos equivocamos en las cosas que le pedimos a Dios, en el sentido de que a veces nosotros le pedimos cosas, cuando en realidad nosotros no le deberíamos de pedir cosas, sino que le deberíamos de pedir sabiduría a Dios para saber cómo administrar las cosas que Dios nos ha dado. Ese es el punto esencial dentro de todo esto. No es tanto el hecho de decir Señor, dame un trabajo, dame una casa, dame un carro, dame una buena familia. No, sino que dame la sabiduría precisamente para poder administrar y para poder hacer bien esto que estoy haciendo. ¿Verdad? ¿Algún comentario al respecto o alguna pregunta antes de que sigamos? Si no, de todos modos, más adelante no se preocupe que quiero darle la oportunidad precisamente a usted para que cada una de estas ideas que estamos exponiendo, pues que usted las pueda considerar, ¿no? Pero vea en este aspecto hasta dónde vamos. En ese momento de la historia, a los pueblos de alrededor como que les cuajaba la idea de que Israel fuese tan poderoso. Muy bien, gracias, igual. Descanses. Igual, a ver. Chao. No les gustaba mucho esa idea. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Por eso era de que estaban con esa situación de que, mire, ahorita hay que tener cuidado. ¿Qué obligó a Salomón? A tener que buscar maneras de cómo vivir en paz con esa gente, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede darse cuenta, pues, de por qué Salomón le dice al Señor, mira, yo quiero que me des sabiduría. O sea, yo no quiero que me des riqueza, sino que yo quiero que me des la sabiduría para poder hacerlo.
Yo no quiero que me des paz con mis enemigos, yo quiero que me des la sabiduría para poder estar en paz con ellos. Y eso hasta cierto punto como que nos viene a agregar un poquito sobre a veces las cosas que nosotros deberíamos de pedir en nuestras oraciones, ¿no? Que a veces en nuestras oraciones como que no deberíamos de pedir cosas, sino que lo que deberíamos de hacer es pedir sabiduría para saber qué hacer con lo que Dios hasta este momento nos ha dado. Luego fíjese que está precisamente la otra parte que era la que le comentaba, que es donde se pone en evidencia cómo es la sabiduría que Dios le había dado al rey Salomón. Y la situación está en esta parte, mire. La situación está en esta parte. Oscar, si nos lees esa cita, por favor, de Primero de Reyes 3, del 16 al 20. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Correcto. Fíjense de que hay tal vez dos situaciones que es importante que nosotros podamos ver en este pasaje. La primera es el hecho de que a pesar de que eran mujeres rameras, no por eso el rey Salomón como que cayó en el error ese que muchas veces es el estereotipo que se tiene en la actualidad, ¿verdad? Y usted se fija de que, por ejemplo, si violan a una mujer, pues sí, ¿qué es lo primero que la gente responde? ¿Y por qué salen tan noche, va? Porque salen solas, porque se visten de la manera que visten. No es que, mire, es que el asunto no es por qué pasó. El asunto es que ellas también merecen justicia. Ese tal vez es el asunto importante. Y es por eso de que estas dos mujeres rameras seguramente habían ido donde varios jueces y como ninguno de ellos hallaba qué hacer, ¿qué fue lo que hicieron? Le tiraron el problema al rey Salomón. Ahora, vea una cosa, que en el versículo 17 dijo una de ellas: ah, Señor mío. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ella respetaba la autoridad de Salomón como rey, o sea, lo trataba con respeto. Y es por eso de que se refiere a Salomón de esa manera. Pero mire lo que sucede más adelante. Vemos nosotros acá después que se da una situación y es lo siguiente. Hermana María Lidia, ¿será que nos ayuda con la siguiente cita? Primero de Reyes 3 del 21 al 24. Primero de Reyes 3 del 21. Ahorita. Y cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Correcto. Vea por qué razón nadie más había podido emitir el juicio, porque la verdad que estaba complicado, ¿no? Estaba complicado. ¿Por qué razón? Porque como no había nadie como para poder decir sobre quién era la que decía la verdad, entonces aquí es donde precisamente se iba a evidenciar el asunto de poder decir, bueno, yo le pedí a Dios sabiduría para poder juzgar este tipo de situaciones. Y yo le aseguro que muchas veces nosotros en nuestro día a día nos topamos precisamente con ese tipo de situaciones en las cuales como que están en esa zona grises, ¿va? Están en esa zona grises en el sentido de decir, bueno, mire, y a la hora de las horas, ¿qué es lo que se supone que tenemos que hacer? A mí me acuerda, por ejemplo, de que hace muchos años yo andaba de visita en otra iglesia y vienen dos niños y estaban peleando y le dicen al pastor: mire, pastor, le dice, eran un varoncito y una hembrita, y le dice el varón: mire, pastor, dice, regáñela a ella. ¿Y por qué? Le dice el pastor. Regáñela a ella, le dice, porque ella me pegó, le dice.
Y el pastor le hizo una pregunta muy inteligente, muy sabia, y le dice, ¿y vos qué le hiciste? Y el niño así con una sonrisa un poco pícara, es que le jalé el pelo. Entonces no era que ella te había pegado solamente porque, no es de que ella te había pegado solo porque sí, sino que vos habías hecho algo que había tenido como consecuencia que la niña te pegara. Entonces es ahí precisamente donde para ese tipo de casos, para ese tipo de... Yo le aseguro que, por ejemplo, todos aquellos que, por ejemplo, trabajan en empresas grandes y todo, seguramente uno de los problemas a enfrentar son los robos, ¿verdad? Son los robos, las infidelidades muchas veces entre los compañeros de trabajo. Y qué bonito fuera que usted tuviera ¿por qué a veces la decisión nos afecta a nosotros? Porque tal vez son nuestros subordinados. Tal vez son nuestros subordinados y a la hora de las horas, y bueno, y entonces, ¿y aquí qué es lo que hago? Pues, ¿aquí qué decisión tomo? Entonces mire qué fue lo que hizo el rey Salomón. Y aquí podemos ver la siguiente situación. Ahí buscan, ya le van a abrir. Ahora mire qué es lo que sucede. Hermano Hernán, si nos puede leer esa cita de Primero de Reyes 3 del 25 al 28. Con todo gusto, pastor. Háganme el favor que tocan a la puerta. Bueno. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Correcto. Gracias. Entonces vea la situación esta que se da, de que qué es lo que hace el rey al hacer esa situación, esa situación de pedir la espada, que es prácticamente a qué fue a lo que apeló. A lo que él apeló eran a los motivos que iba a tener cada una para poder, o sea, ¿por qué razón iba a defender lo que estaba defendiendo? Pues ese era básicamente el asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que, y fíjese cómo muestra este versículo la cuestión de a veces de la grandeza y la pobreza de la naturaleza humana. Porque en el caso de la mujer, de quien era el niño vivo, ¿qué fue lo que dijo? Con tal de que el niño siguiera con vida, ¿qué fue lo que dijo? Déselo a ella. Esa fue la solución que ella tenía. La otra, imagínense qué corazón más negro hay que tener en el sentido de decir, bueno, yo no tengo mi hijo, pero vos también te vas a quedar sin hijo, así que te lo partan. Entonces, definitivamente de que se necesita tener un corazón renegro, ¿verdad? Un corazón renegro para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, claro, eso fue lo que a la hora de las horas le sirvió al rey Salomón para poder dar el juicio que en ese momento estaban necesitando. Y respecto de la mujer que había, digámosle así, por la cual habían llegado hasta ese momento al rey, era porque ella estaba peleando por su hijo, pues. Y es bien interesante de que a pesar de que ella era una mujer ramera, pero el hecho de haber tenido un hijo que ella había hecho le había cambiado la vida. De tal manera de que ella decía, bueno, mire, tal vez yo no seré la mejor persona del mundo, pero ¿qué es lo que sucede? Mi hijo es alguien por quien vale la pena vivir y por quien vale la pena luchar. Y por esa razón fue que se fue a meter inclusive hasta donde el rey con tal de defender a su hijo. Entonces, en ese aspecto le diré, el rey Salomón, la verdad de que ahí es donde se evidencia precisamente esa situación de la sabiduría que Dios le había dado para juzgar. Ahora, hay dos consideraciones importantes.
hay dos consideraciones importantes que quiero comentarle a usted. La primera de estas es la que está acá, mire, por ejemplo, en Lucas 11:31. Hermano Magdaleno, ¿será que nos lee Lucas 11:31? Lucas 11:31. Si al caso no pudiera, me dice para que alguien más nos eche la mano. Hermano Magdaleno, Jorge Magdaleno. Veamos. O si veamos, hermano Hernán, yo creo que el hermano ha de tener el problema de la... A ver, sí, por favor. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que este pasaje nos establece una cuestión. Salomón es un tipo de Cristo. Salomón es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? Salomón es un tipo de Cristo en el sentido de que Salomón es un rey que tiene un reino en paz y todos sus enemigos están sometidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el Señor y dice, mire, la reina del sur, y esta reina del sur, ¿quién es? La reina de Sabá, la reina de Sabá. Entonces dice, la reina de Sabá se va a levantar contra esta generación, o sea, contra los judíos que estaban escuchando en ese momento a Jesús, y la condenará. Dice, ¿por qué? Dice, porque ella vino de los confines de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace la Escritura? Compara este gesto de la reina de Sabá como un acto de fe grandísimo, a tal grado de que el Señor viene y le dice a los que le estaban escuchando en ese momento, ustedes que no me están creyendo, les tengo una sorpresa. La reina de Sabá, ella los va a condenar a ustedes. Ella los va a condenar a ustedes. ¿Por qué? Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír al rey Salomón. Y ustedes que me están escuchando en este momentito aquí, nada que ver, nada que ver. Ahora mire este texto y que también es bien interesante como una consideración hablando acerca de la sabiduría. Hermano, arriba si nos lee esa cita, por favor, de Santiago 1 del 5 al 7. Santiago 1 del 5 al 7. Hola. Amén. A ver, léalo, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Mire, esta petición que hizo el rey Salomón de pedir sabiduría, como que debería ser nuestra oración diaria, fíjese. Amén. Debería ser nuestra oración diaria. Así, mire, así como pedimos por la paz de Jerusalén, así como pedimos un montón de cosas, así como pedimos por un montonazal de cosas. Hermano Magdaleno tiene activado su micrófono, por favor de silenciarlo, que se está escuchando un poco de ruido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así como pedimos por tantas cosas, que pedimos por nuestra salud, que pedimos por nuestras esposas o por nuestros esposos, en el caso de las hermanas, que pedimos por nuestros hijos, que pedimos por nuestro trabajo, todo eso está bien. Yo no le digo que no se pida por eso. Lo que sí, y tal vez mi motivación al hacer este tipo de estudios es el siguiente. Así como pedimos por ese tipo de cosas, también algo por lo que le debemos de pedir a Dios es que nos dé sabiduría. ¿Verdad? Que nos dé sabiduría porque precisamente la necesitamos, pero por toneladas, ¿va? La necesitamos en unas cantidades innavegables. Entonces es por eso de que las escrituras nos hablan acerca de esta situación, el hecho de decir, no, mire, hay que pedir sabiduría. Y dice el libro de Santiago, dice que Dios dice, da a todos abundantemente y sin reproche. Por eso le decía de que no es de que el rey Salomón está en ventaja de que, ay, mire, a él le hicieron la oferta y a mí, ¿por qué no? Si es que la oferta está para todos nosotros aquí, pues, ahí en Santiago 1:5. La oferta está para todos nosotros. Ahí está en nosotros. Si digámosle así, si tomamos esa oferta y sabemos aprovechar eso que el Señor nos está ofreciendo que nosotros le podemos pedir.
Vamos a pasar ahorita para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de todo esto que hemos hablado, antes de comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de todo esto que hemos dicho, ahorita tiene la oportunidad de poder hacerlo. Así que preguntas o comentarios, aprovecha ahorita para poder hacerlos. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? Veamos. Pastor, Sí. bueno, primero, pues agradecerle, ¿verdad? Su compartir con nosotros lo que aprende. Y una cosa interesante en la que yo nunca había meditado es lo primero que usted dijo, y es el hecho de que Salomón tuvo un sueño y lo dio por algo real, algo que por lo cual podía agradecer y podía adorar a Dios. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Si estamos en el andar con Él, pues hasta los sueños cuentan. Hasta los sueños cuentan. Y ¿Sí? qué bueno por eso. Y la otra cuestión es que yo siempre me jacto de que no fue Carlos Linneo el que clasificó el reino animal y el reino vegetal, ¿verdad? El primero, el precursor fue Adán, y luego el que lo clasificó adecuadamente fue Salomón. Ah, ok. Carlos Linneo vino mucho después y cualquier otro clasificador de la fauna y la flora nuestra. Entonces, realmente tenemos un legado muy grande, muchísimo en todos aspectos prácticos de nuestra vida, de parte del Señor, ¿verdad? Y de los hombres y mujeres, sin duda, que Él fue eligiendo a través de la historia. Gracias por hacernos pensar en esto, pastor. No, y mire, y de veras qué bonito aporte, porque, bueno, yo no lo había visto de esta manera, pero me ha encantado, me gusta eso. Veamos, ¿alguien más que tenga alguna opinión o algún comentario sobre todo esto que hemos estado hablando? Sí, pastor. Anímese por la idea, dígame. Fíjese que leyendo esa lectura, dice que sacrificaba en lugares altos. Sí. Pero que después él sacrificó ya en el templo. Sí. No sé si o era correcto que sacrificara en lugares altos y después en el templo. Ah, ok. Es que lo que sucedía de que en la época del rey Salomón habían dos clases de lugares altos. Hágame un favor, hermano. Ahí está. Sí, porque es un poco de interferencia. En esa época habían dos clases de lugares altos. Estaban los lugares altos donde la gente subía para adorar a Dios, y también estaban los otros que se ocupaban para adoraciones paganas. Usted ve, por ejemplo, lugares altos que tenían, digámosle así, la función correcta. Por ejemplo, cuando Saúl es ungido como rey, que dice la escritura que una de las cosas que Samuel le dijo, mira, le dijo, va a venir una compañía de profetas que viene del lugar alto, que vienen cantando y que vienen profetizando. Cuando vos te los encontres, le dice, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a ser mudado en un nuevo hombre. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Una de las cosas que para ellos era una, digámosle así, una situación bien interesante, y tal vez es la aplicación que nosotros podemos sacar al respecto, es el hecho de buscar lugares, digamos, cuando vamos a estar en esa situación de que vamos a estar adorando y haciendo ese tipo de cosas. Es bueno buscar lugares donde no haya muchas interrupciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Por eso era de que en parte ellos se iban a los lugares altos. Usted ve en los evangelios, por ejemplo, que Jesús hacía una cosa un poco diferente. Era el hecho de que él se iba a los desiertos. Porque en los desiertos, ¿qué era lo que sucedía? Yo nunca he estado en un desierto así, así como en Asia, por ejemplo. Nunca he estado en uno así. En otras partes del mundo sí, pero en Asia no. Pero me dice alguien, porque dice que esta persona estuvo en un desierto en Dubái, y me dice, mire, en las noches hay una tranquilidad indescriptible. No hay palabras para decirle qué se siente estar en un desierto en la noche. Aquello de que como no hay contaminación lumínica, entonces el cielo se ve, pero con una luminosidad espectacular. Entonces, ¿qué era lo que sucedía?
eso de los lugares altos, y tal vez la parte que creo que llamó un poco a confusión, bueno, ¿y por qué en algunas partes los condena y en otros no? Era porque habían dos clases de lugares altos. Había unos que se ocupaban para la adoración a Dios y habían otros que se ocupaban para ritos paganos, y esos eran los que se condenaban. Entonces, el hecho de que existiese el tabernáculo hasta este momento, porque el templo lo construyó el rey Salomón, el hecho que existiese el tabernáculo hasta ese momento, eso no quitaba que la gente podía irse a lugares aparte a orar. Eso no tenía ningún problema. Ahora, claro, ya para cuestiones de ofrecer sacrificios, por ejemplo, para lo de las fiestas de Israel y todo, ahí sí había que ir al tabernáculo o al templo. O cuando se daban situaciones, así como por ejemplo usted ve en las escrituras que Samuel a veces llegaba a las casas de las personas. Por ejemplo, cuando David fue elegido rey, ¿qué fue lo que sucedió? Samuel iba a ofrecer un sacrificio a la casa de Isaí. Entonces estaban ese tipo de variantes en el caso de cuando no estaba el templo, o aún estando, se daban también ese tipo de figuras. Veamos, ¿alguna otra preguntita más o algún comentario más antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No sé si le aclaré bien, hermano Magdaleno, todos le contesté su pregunta ahí. Sí, hermano, muchas gracias. Oiga. Ok, muy bien. Veamos, ¿alguna pregunta más antes de comentarles cuál va a ser el tema para la próxima semana? Bueno, una pregunta más. Apáguenme el micrófono, hermano Magdaleno. Referencia. Gracias. Entonces, si no hay preguntas, déjenme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Fíjese que para la próxima semana le quiero dejar una tarea, y la tarea está relacionada con el tema que vamos a ver. Mire, aprovechando que la próxima semana es el Día de la Madre, vamos a hablar acerca de la reina Esther. Ahora, con la reina Esther pasa una situación, y que tal vez la parte que debemos, hermano Magdaleno, tiene sentido. Bueno, entonces, con la reina, ahí está. Con la reina Esther ocurre una situación que es la tarea que le quiero dejar a usted para la próxima semana. ¿Por qué Mardoqueo se le ocurrió la feliz idea de que participara en el concurso de belleza para ser la esposa de un rey pagano? ¿Verdad? Así que, si usted le quiere meter al diente desde ya, y lo discutimos la próxima semana, vamos a tener de ver un tema bien interesante para poder discutir la próxima semana. Así que el próximo miércoles a las 7 de la noche, moción de orden. Nadie va a tener celebraciones con su familia ese día, porque si es así, entonces movemos el estudio para el siguiente. Pregunto, el próximo miércoles, que es Día de la Madre, nadie va a tener celebraciones con su familia que le puedan afectar el asistir a la reunión. Por lo menos las que somos mamás nos la dan de sorpresa, pastor. Pero es probable de que sí les toque, que sí las lleven a algo. Yo eso espero, mínimo, pues. Vaya, bueno, entonces... A mí todavía no me han pedido, pastor. ¿Cómo? A mí todavía no me han pedido para darle el regalo a la mamá. Seguramente le van a pedir el sablazo de mirar, sacar algo para... Bueno, pastor, pero ya que tenemos tarea, denos más tiempo entonces. Vale, entonces hagamos una cosa, mire, la reunión de la próxima semana entonces no va a ser el 10, sino que va a ser el 17. Va a ser el 17. Wow, el día del contador, nuestro día, pastor. Se lo vamos a celebrar con pastel. Habrá refrigerio ese día. Vaya, entonces ahí pone el número de cuenta, pastor, para quienes lo quieran agasajar. Bueno, entonces mire, el 10 vamos a tener libre por ser el Día de la Madre, así que la próxima reunión va a ser hasta el 17, pero sí siempre hay que tener el tema de discusión de la reina Esther, ¿verdad? De por qué a Mardoqueo se le ocurrió
la idea de que ella pudiese candidatear para casarse con un rey pagano, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a discutir el 17 de mayo. El 17 de mayo. Así que vamos a tener esa cuestión entonces. Así que no resta más pues que darle las gracias a todos por su asistencia, y lo que vamos a hacer pues es de que vamos a orar pues para poder terminar la reunión de esta noche. Así que le voy a pedir que inclinemos el rostro y vamos a orar al Señor.